Entonces, en el mismo orden de ideas del trabajo con los vectores aleatorios, y bueno, en concordancia con lo que vimos con las variables aleatorias, pues podemos clasificarlas por la naturaleza, ¿no? La naturaleza de cada una de esas variables aleatorias dentro del vector. En este caso podemos tener un vector aleatorio discreto si todas las variables aleatorias que lo conforman son discretas, un vector aleatorio continuo si todas las variables que lo conforman son continuas, y un vector aleatorio mixto si al menos tiene las dos clases de variables aleatorias en sus componentes, ¿no? O inclusive una variable mixta dentro de sus componentes. Entonces, obviamente que el caso mixto no lo vamos a profundizar, pero si vamos a trabajar el vector aleatorio discreto en este primer módulo y el vector aleatorio continuo en el siguiente módulo. Tenemos que un vector aleatorio discreto es lo siguiente: sea X, el arreglo x1, x2, xn, un vector aleatorio cualquiera. Se dice que X es un vector aleatorio discreto si existe un conjunto A subconjunto de Rn, ¿no? Un conjunto, o sea, un subconjunto de vectores que pertenecen a Rn, finito o infinito numerable. Recuérdense lo de las variables discretas, ¿no? Finito en el sentido de que tiene una cantidad de elementos y lo podemos escribir por extensión sin problemas. O infinito numerable porque no va por intervalos, sino que puedes contabilizar los casos, ¿sí? De tal forma que la probabilidad de que se dé una combinación de ese vector, ¿sí?, aleatorio, o sea, la probabilidad de es mayor a cero para todo vector aleatorio x sub i que pertenece a este subconjunto de vectores, y la suma, ¿sí?, de esas probabilidades que son evaluadas sobre el vector aleatorio para los x sub i que pertenecen a este subconjunto A del Rn, ¿sí?, suma 1. Esto es análogo al decir que un valor de x igual a x, ¿sí?, la probabilidad de x igual a x es mayor o igual a 0, en el caso de la variable aleatoria, ¿no? Y que la suma para todo valor de x, ¿sí?, que pertenecía a un conjunto A también, un subconjunto A, que es parte de hasta los valores que puede obtener la variable aleatoria, de esas probabilidades, los x, de lo que sería el rango de la variable aleatoria, es igual a 1. Es análogo, ¿sí? Lo que está pasando acá es que ahora la evaluación de la probabilidad es sobre el vector, es sobre la combinación de resultados y no sobre una sola variable. Sí, porque al final tenemos que cada uno de estos elementos son variables aleatorias. Va a tener, por supuesto, una función de masa. Sea x un vector aleatorio discreto, se denomina como función de masa del vector x a la función p de x, que va de Rn, fíjense, va de Rn hasta R. Es decir, estamos reduciendo la variable. Esto es una variable, esto es una función de varias variables, ¿sí? Porque partimos de un vector y terminamos en R, en los reales. En este caso tenemos que la probabilidad de que el x de este vector aleatorio, sí, la podemos escribir como p de x mayúscula. Recuerden que x la mayúscula se refiere a la variable aleatoria y la minúscula a un valor. Entonces p de x1 igual a x1, x2 igual a x2 y así van hasta xn, ¿sí? Donde se verifica que la probabilidad, ¿sí?, de la función de masa, ¿sí?, es la probabilidad de la función de masa, en este caso la función de masa, ¿sí?, que es igual a un punto exacto del vector, es mayor a 0, y la suma de todos de esos valores de la función de masa para todos los vectores posibles es igual a 1, ¿sí? Recuérdense que la función de masa al final mide probabilidades puntuales, que es lo que tenemos acá. Y tenemos la función de distribución. Se define como función de distribución de un vector aleatorio discreto a una función en Rn tal que la función de distribución, ¿sí?, al final es una función de probabilidad acumulada, ¿no? Que x llegue hasta este valor, que x1 llegue a este valor, que xn llegue a este valor. Y es igual a la suma acumulada, que es lo que tenemos acá, la suma acumulada de las probabilidades por cada una de las dimensiones del vector.
¿sí? Esa sería la idea de la función de distribución en una variable aleatoria discreta.